Estimados amigos, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Ortiz Arellano y les doy la más cordial bienvenida a este programa dedicado a la cultura, al arte, a la filosofía y a los libros. Y bueno, espero que por favor se puedan ustedes darle like a los videos o también suscribirse a este canal. Para mí es muy importante poder compartir con todos ustedes estos libros y estas recomendaciones. Y en esta ocasión les traigo un libro que me parece extraordinario porque es un libro sumamente complejo, un libro que habla de un tema que normalmente está presente en la cultura occidental, pero que pocas veces de manera sistemática, por lo menos en las culturas latinoamericanas, lo hemos estudiado y que por tener otros libros de índole más comercial ha sido desdeñado u olvidado. Libros comerciales como por ejemplo El arte de la guerra de Sun Tzu, las 33 estrategias de la guerra de Robert Greene o incluso El arte de la guerra de Nicolás Maquiavelo. Y bueno, en esta ocasión les traigo el libro que se intitula De la guerra de Karl von Clausewitz. Karl von Clausewitz fue un general prusiano que combatió en las guerras napoleónicas y él, a partir de su experiencia militar durante estas guerras y en otros acontecimientos en los que estuvo involucrado Prusia, pues de alguna u otra manera fue recopilando sus experiencias a partir de un proceso muy interesante de deducción y de análisis de los acontecimientos en los que vivió y fue construyendo toda una teoría de lo que es el arte militar y de lo que implica la guerra. Este libro, en realidad, su esposa fue la que recopiló todos los textos una vez que fallece Karl von Clausewitz. Su esposa se dedica a darle orden y formato a estos documentos y a partir de ahí se crea este libro famoso de la guerra. Esta versión que les estoy presentando, esta edición en particular, tiene la característica de que es la primera versión que se hace del alemán al español directamente y es un libro que me parece relevante porque, en primer lugar, explica la naturaleza de la guerra como un hecho de carácter brutal, como un hecho de carácter violento, en el cual dos fuerzas opuestas se enfrentan entre sí, pero de manera racional. Esto parece paradójico, es decir, la violencia y la brutalidad aplicadas de manera racional. De primera instancia podría parecernos que no lo son, que son de carácter irracional, pero desde la perspectiva militar parece que sí lo es decir, hay un intento de Clausewitz de racionalizar la guerra. Y en ese sentido también hay una mención importante que hace Clausewitz al señalar que los militares son los encargados de la estrategia y de la ejecución táctica de las operaciones militares, pero que en realidad quien decide el fin último de la guerra son los políticos. Para Clausewitz, en esta visión muy prusiana, muy alemana, es la conducción del Estado, quienes están en ella, es la inteligencia pura, es decir, es la racionalidad máxima la que domina el ejercicio del poder público. Podríamos ahorita en la actualidad estar en contra de esta postura de Clausewitz, podríamos decir que a veces la política en nuestros países, en México o en cualquier parte del mundo, es todo menos racional y mucho menos inteligencia pura. Pero para Clausewitz en esta visión sí lo es. Por eso es que para él la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Es decir, la guerra, la violencia sistematizada por parte de los políticos se traslada a la esfera militar y se convierte en guerra. Y el objetivo fundamental es que el enemigo quede completamente derrotado y acepte las condiciones que se le imponen y por supuesto esto implica una relación severa de dominación. También me llama mucho la atención en este texto las cualidades que pone que deben de tener los hombres que se encargan del asunto militar y pone el asunto obviamente de la valentía, de la responsabilidad, del estudio, incluso habla acerca de la espiritualidad, es un hombre que debe de tener una fuerte capacidad espiritual, con esto no quiere decir que sea religioso, sino que tenga esa capacidad de introspección para poder mover a las masas militares y oponerse a sus adversarios, pero también resistir la fricción de la guerra, es decir, todos los inconvenientes que hay durante una circunstancia en la que se maneja el asunto de la violencia. Entonces, este libro me parece fundamental, vale la pena, es un libro muy amplio,
también habla acerca de algunas estrategias que se pueden aplicar y de cómo se debe de racionalizar el esfuerzo bélico en aras de la obtención de los mejores resultados. Pero sobre todo Clausewitz pone énfasis en este interés de la política por usar la guerra. Este va a ser un tema muy recurrente en la actualidad porque vemos cómo las grandes potencias utilizan la violencia legal, la violencia legítima, como llamaría Max Weber, para obtener sus fines, y este mito de una sociedad en la cual vivimos en paz y en tranquilidad, pues es eso simplemente, un mito, y en realidad el poder de la coerción, de la violencia, de la guerra, siempre está presente como una forma de amenaza para que los más fuertes obtengan lo que desean de los más débiles. Entonces, por favor, léanlo, Carl von Clausewitz, esta versión o cualquier otra versión que ustedes quieran. Lo importante es que nos aproximemos a este tipo de literatura y quizás en ella encontremos también muchos de los secretos de la política. Como siempre, su amigo Edgar Ortiz Arellano, por favor suscríbanse, denle like, muchas gracias, hasta siempre.